Mis queridos amigos, con el corazón encogido y la voz temblorosa, inicio esta conversación. Hace apenas unos días mi médico me comunicó una noticia que cambió mi mundo por completo. Mi tiempo en este mundo es limitado, más breve que un efímero día de verano. Me diagnosticaron cáncer de páncreas en estadio 4. El próximo verano no lo verá usted, fueron sus palabras, pronunciadas con una expresión que reflejaba la implacable crudeza de la situación. Sin embargo, antes de emprender mi último viaje, siento la necesidad de compartir mi historia con ustedes. Es una historia marcada por el dolor, la vergüenza y la angustia, pero también por la inquebrantable capacidad de superación. Es la historia de una niña que sufrió abusos a manos de su propio abuelo, una niña que estuvo a punto de sucumbir a la desesperación, pero que finalmente logró reconstruir su vida. Decido compartir esto ahora porque sé que hay muchas personas que en silencio están viviendo un infierno similar, atormentadas por un sufrimiento que creen no tener salida. Pero quiero que sepan, amigos míos, que la hay, créanme, la hay. Antes de continuar, me gustaría mucho que dejaran en los comentarios desde donde están viendo este vídeo. Saber que cuento con su apoyo en estos momentos tan difíciles significa mucho para mí. Por favor, den un me gusta a este vídeo. Los quiero a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Mary Louise Carter. Tengo 75 años y vivo en Bromvik, Georgia. Me conocen como la enfermera Mary del Memorial Hospital. Aunque ya no ejerzo como enfermera titulada, dediqué toda mi vida a esta profesión. Pasé gran parte de mi carrera trabajando en la planta, aprendiendo a guiar a los pacientes y ofreciendo consejos sobre medicamentos para el dolor de cabeza, problemas estomacales y tratamientos tópicos para heridas. Irónicamente, todos los medicamentos del mundo no pueden salvarme ahora. Mi infancia transcurrió en una modesta casa en Willow Creek, una pequeña comunidad a unos 5 kilómetros de la ciudad. Era una sencilla cabaña de madera con suelo de tierra y un techo que permitía ver las estrellas en las noches despejadas. Vivíamos mi madre, Sila, mi abuela, Antonia, cuyas piernas hinchadas apenas podían sostenerla, y mi abuelo Gerald, el patriarca de nuestra familia. Mi padre, aquel hombre que solo conocí en retazos de recuerdos y fotografías descoloridas, nos abandonó abruptamente al enterarse del embarazo de mi madre. Él, un muchacho de apenas 15 años, no estaba preparado para asumir la responsabilidad que implicaba la llegada de un hijo. Mi madre, humillada y con la mirada clavada en el suelo, regresó a la casa paterna, llevando sobre sus hombros el peso de la vergüenza y el estigma social de ser madre soltera en aquella época. Mi abuelo Gerald, un hombre corpulento y alto con cejas pobladas que se fruncían en un ceño constante, nunca le perdonó aquella transgresión. Él, que trabajaba en la fábrica de papel, donde pasaba largas jornadas expuesto al olor penetrante de la pulpa de madera, el sudor y el whisky barato, regresaba a casa con el ánimo enrarecido y la lengua afilada. Sus reproches y palabras hirientes iban dirigidos a mi madre, recordándole constantemente su supuesto comportamiento: te abriste de piernas a cualquier hombre que se cruzara en tu camino. Ahora aguántate. Esas palabras crueles se convirtieron en la banda sonora de mi infancia. Crecí sintiéndome una carga, un error, una consecuencia de un acto reprochable. Mi madre, en silencio, sufría las acusaciones despiadadas que le lanzaban. Trabajaba sin descanso como una bandera al servicio de las familias adineradas, madrugando antes de que el sol asomara y regresando a casa con las manos enrojecidas y los hombros encorvados por el agotamiento. La vida le había arrebatado cualquier deseo de revancha. Mi abuela Antonia, en cambio, se transformaba en una persona más dulce cuando mi abuelo no estaba, me contaba cuentos y cantaba, acariciando mi cabello hasta que me quedaba dormida. Sin embargo, al oír el mínimo ruido de los pasos de mi abuelo, me conducía a mi habitación, agachaba la cabeza y se sumía en un profundo silencio. Hay que respetar al hombre de la casa, repetía como una lección aprendida de memoria. La base de su educación se resumía en una oración, un secreto susurrado. Fue su propia madre, a resguardo de la severidad del abuelo, quien la introdujo en el mundo de la lectura.
Las niñas no necesitan ir a la escuela, vociferaba él, rechazando la posibilidad de que recibiera una educación formal. Temiendo que la niña siguiera el camino trágico de su madre, solo aprendiendo conocimientos inútiles, la abuela, con paciencia y cautela, le impartía los primeros pasos de la lectura y escritura en el patio, un lugar polvoriento y bañado por el sol, ocultando rápidamente sus lecciones cuando el abuelo se acercaba. Su vida era humilde y difícil, compartiendo una vivienda de 2 habitaciones, una sala que servía de cocina, con una estufa de leña arrinconada y una mesa inestable en el centro, y un único dormitorio donde dormían todos. La familia vivía hacinada, con la madre y la niña durmiendo juntas sobre una fina estera en el suelo, mientras los abuelos descansaban en una cama de madera reciclada y ruidosa. El improvisado baño, un rudimentario retrete al aire libre ubicado en la parte trasera de la casa, emanaba un olor fétido, especialmente durante la temporada de lluvias y el verano. La dieta diaria se basaba principalmente en frijoles y pan de maíz, sin embargo, un vecino bondadoso proporcionaba pescado de vez en cuando, y para calmar el hambre se cocinaban plátanos. Las reuniones familiares eran escasas, limitadas a celebraciones importantes o al regreso del abuelo, quien, después de una semana de excesos, volvía arrepentido y ofrecía carne seca para reconciliarse con las mujeres de la casa. A pesar de las adversidades, mantenían una actitud positiva. La madre, con el fin de sustentar a la familia, aceptaba trabajos de limpieza, lavado de ropa y cualquier otra tarea disponible. La niña, con el deseo de ayudar, adquirió rápidamente las habilidades domésticas, destacando desde muy pequeña en lavar, planchar y cocinar. El frío intenso del invierno debilitó la salud de la abuela, provocándole inflamación en las piernas y problemas respiratorios, lo que gradualmente la obligó a permanecer en cama. El abuelo, un hombre de imponente presencia pero carácter severo, manifestaba una actitud demandante y con frecuencia recurría a la violencia, tanto verbal como física, para castigar a la madre por cualquier falta, desde un plato de comida mal sazonado hasta arrugas en la ropa. En la infancia de la niña, el miedo era una constante. Su corazón se aceleraba al escuchar el eco rítmico de los pasos pesados del abuelo y su cuerpo temblaba ante el sonido de su voz resonante. Esa infancia marcada por el temor se transformó de manera sombría al cumplir 12 años, cuando su cuerpo en desarrollo, en plena adolescencia, se convirtió en fuente de inquietud y sospecha. La mirada del abuelo, antes conocida por la ira y la impaciencia, adquirió una cualidad perturbadora, una objetivación silenciosa y penetrante. Empezó a criticarla abiertamente con frases como, «Te estás convirtiendo en mujer, y quién diría que ibas a acabar así», comentarios que se repetían con frecuencia. La abuela, consciente del cambio, llamó a la niña a su lado y con sus manos arrugadas e hinchadas, le advirtió con urgencia, «No te quedes a solas con tu abuelo, hija mía. Si él llegara y tu madre no estuviera presente, escápate inmediatamente a la casa de la señorita Jolin. Inventa cualquier pretexto, pero bajo ninguna circunstancia te quedes aquí». Con manos temblorosas, la niña, conmovida por la angustia, colocaba con cuidado paños frescos sobre la frente sudorosa de su abuela enferma, sintiendo un peso agobiante en su joven corazón. Al humedecer suavemente los labios resecos de la anciana, una silenciosa oración escapó de su alma. De pronto un portazo resonó con fuerza en el silencio de la casa, anunciando la llegada del abuelo. Regresó antes de lo esperado, empapado hasta los huesos por la lluvia torrencial y con un fuerte olor a whisky impregnando su ropa. Desde el salón, su voz áspera y exigente interrumpió la calma. «¿Dónde está la comida?» «La estoy preparando, abuelo», respondió la niña, abandonando apresuradamente la habitación. Había estado cuidando a la abuela, cuya fiebre persistente no daba tregua. La mirada fija y los ojos entrecerrados de la enferma transmitían una inquietante intensidad. «De todos modos, tu abuela está a punto de morir», continuó el abuelo con voz cargada de impaciencia. «Mi estómago ruge de hambre y siento frío. Necesito comida y calor». La forma en que me hablaba, la intensidad con la que sus ojos permanecían fijos en mí, generaban una sensación de inquietud profunda, completamente distinta a la furia de la tormenta que azotaba la casa.
Un escalofrío recorrió mi cuerpo seguido de un impulso instintivo de escapar. Sin embargo, a donde podía ir, la tormenta bramaba furiosamente golpeando la casa con fuerza, transformando el patio en un barrizal. Intentando sonar calmado, balbuceé: voy a encender el fuego y a preparar pan de maíz. Por favor, ve a la cocina. De repente me agarró del brazo con una fuerza inesperada. El fuego que busco no es el que se enciende en la estufa, respondió. Lo que sucedió después fue breve, pero dolorosamente intenso. Me arrastró hasta el dormitorio y me arrojó sobre el viejo colchón donde dormía. La opresiva sensación de su peso sobre mí, el olor dulzón de la madera húmeda y el sudor, junto al dolor punzante que amenazaba con destrozarme, inundaron mi memoria. Aún recuerdo mis gritos desesperados, mis súplicas, mis llamadas frenéticas a mi madre, a Dios, a cualquier persona que pudiera salvarme. En ese instante algo impensable ocurrió: mi abuela, una anciana de salud delicada, casi incapaz de caminar por la casa, apareció erguida en el umbral de la habitación. ¿De dónde había sacado semejante fortaleza? Tal vez la fiebre, que la consumía, le había dado una energía inusitada, una que no recordaba haberle visto en años. Sostenía en sus manos una imagen de San Miguel Arcángel, el pesado y macizo santo de madera que adornaba un altar improvisado en el salón. Con voz débil, pero con una furia jamás vista en ella, gritó: sal de ella, demonio. Mi abuelo, ignorando su presencia, soltó una risa burlona, un sonido despectivo que resonó en la sala, como si mi abuela fuera solo un estorbo. De pronto la puerta principal se abrió de golpe, dejando ver a mi madre completamente empapada hasta los huesos. La tormenta había desbordado el arroyo, impidiendo el acceso a la granja. Había regresado. Sus ojos desorbitados y llenos de horror contemplaron la perturbadora escena que se desarrollaba frente a ella, un espectáculo que marcaría para siempre nuestras vidas. Mi madre, una mujer famosa por su habitual calma y su bondadosa personalidad, emitió un grito que parecía provenir de otro mundo, un grito que liberaba 20 años de humillaciones contenidas, de temor silencioso y de sumisión obligada, un grito que se precipitó con una fuerza brutal, totalmente inesperada en alguien de su apariencia apacible. Antes de compartir los angustiosos eventos que siguieron, me gustaría pedirles que por favor, escriban en los comentarios desde donde están viendo este vídeo, ya que me llena de alegría saber que mi mensaje llega a tantas personas y me hace sentir acompañada. Les invito a que se suscriban a mi canal para ayudarnos a llegar a muchas más mujeres y por supuesto, que le den a me gusta a este vídeo, porque cada nueva notificación es como un abrazo reconfortante, especialmente para una mujer mayor como yo. Cada abrazo es un tesoro. Han visto dónde me quedé, ¿verdad? En mi madre, que como una leona, se abalanzó sobre mi abuelo para protegerme, a su cachorro. Jamás olvidaré lo que pasó después. Con una fuerza abrupta e impensable se abalanzó sobre su espalda, sorprendiendo a todos con la potencia que emanaba su cuerpo delgado. La mujer, que hasta ese momento había pasado su vida lavando ropa en tablas, hundió sus uñas con saña en el cuello del hombre. Un río carmesí tiñó la escena. Él, liberándome de su agarre, la apartó con violencia, profiriendo insultos y con la mirada desbocada. Mujer, suéltame, bramó, revolviéndose como un toro enfurecido, en un intento por deshacerse de mi madre. Corrí a un rincón, aferrando pedazos de tela rasgada para resguardarme. Con el cuerpo adolorido, observé cómo mi abuelo empujaba a mi madre contra la pared. Ella se estrelló contra ella con fuerza y cayó, pero se incorporó de inmediato. Un brillo desconocido se encendió en sus ojos. El miedo se había desvanecido, reemplazado por una determinación implacable, una ira surgida de las profundidades. Mi abuela, aún con la estatua de madera de San Miguel en sus manos, permanecía inmóvil junto a la puerta. Con el ceñidor en la mano, y completamente fuera de sí, mi abuelo se giró hacia mi madre, amenazándola con un futuro de consecuencias por su atrevimiento. En ese preciso instante mi abuela, de salud delicada y con dificultades para mantenerse en pie, descargó un golpe tan potente contra la estatua del santo, que solo la intervención divina podía justificarlo.
Un sonido ensordecedor y metálico, similar al crujido de una rama de gran grosor al romperse, inundó la estancia. Mi abuelo, paralizado por la sorpresa, quedó momentáneamente aturdido y acto seguido, se desplomó como un árbol derribado, impactando contra la mesa más cercana. Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente, interrumpido únicamente por el constante golpeteo de la lluvia contra el techo y nuestras respiraciones entrecortadas. Mi madre, mi abuela y yo, con los ojos clavados en el cuerpo inmóvil de mi abuelo, observamos como un hilo de sangre manchaba el suelo polvoriento. «Está muerto», susurré con voz casi imperceptible. Mi madre, con cautela, como si se acercara a una serpiente venenosa fingiendo su muerte, se aproximó a él, se arrodilló y con gesto tembloroso, le colocó la mano en el cuello en busca de su pulso. Volviéndose hacia nosotros con el rostro descompuesto por una mezcla de pánico y un ligero respiro, declaró con voz temblorosa: «Todavía respira, pero está muy malherido». La abuela, presa de la impresión, dejó caer la pesada estatua del santo que hasta ese momento había sostenido, como si su peso se hubiera vuelto insoportable de repente. Sus piernas, ya de por sí débiles por la edad, flaquearon aún más ante la enorme tensión del momento. Se apoyó torpemente en la pared, buscando un equilibrio precario, pero finalmente se desplomó al suelo. Con una voz sorprendentemente firme y decidida, aunque aún con el rostro pálido, continuó: «Si se recupera, querrá vengarse de todos nosotros». «Sila, ¿sabes qué es lo que hay que hacer?» Entre ellas, la madre y la abuela, se estableció una comunicación silenciosa, un acuerdo tácito que no necesitaba palabras para ser comprendido. Mi madre asintió con la cabeza, respiró hondo para calmarse y luego, con una mirada grave, se dirigió directamente a mí: «Ve a casa de la señorita Jolie. Inventa que te asusta la tormenta que nos obligó a pedirte que te quedaras. Bajo ninguna circunstancia debes mencionar lo que ha ocurrido aquí. Si te preguntan por tu abuelo, di que se fue antes de que la tormenta arreciara y no ha regresado». Con la voz entrecortada por la preocupación, supliqué: «Pero, mamá, ¿qué van a hacer tú y la abuela?». Mi madre respondió, con una seriedad que me heló la sangre: «Cuanto menos sepas, mejor. Es lo mejor para todos, te lo aseguro. Vete, hija, hazme caso. Confía en mí, por favor». Clavé mis ojos en mi abuela, esperando alguna señal, cualquier confirmación de que mi deber era obedecer. Sin embargo, en lugar de ello, ella asintió con la cabeza, una silenciosa orden para que acatara las instrucciones de mi madre. Salí corriendo a toda prisa, bajo la lluvia que caía a cántaros, sin prestar atención al barro que me salpicaba y al agua helada que se colaba hasta los huesos. Corrí con la sensación de que algo me acechaba, como si el mismo diablo me persiguiera. Y en cierto modo, así era. Un poco más adelante, cerca de la entrada a su casa, vi a la señorita Jolie, nuestra vecina más cercana, tendida en el suelo. Mi ropa empapada se aferraba a mi cuerpo, que temblaba sin control cuando llegué a su puerta. Sin saber si era por el frío penetrante, el miedo que me atenazaba o el dolor punzante que sentía entre las piernas, grité: «Señor, ¿qué ha pasado?». Le conté una historia inventada, alegando que la fuerza de la tormenta y un techo con goteras me habían obligado a buscar refugio allí. La señorita Jolie, imperturbable ante mi relato, me ofreció ropa seca de su hija y un reconfortante plato de pollo con albóndigas, con la calma y amabilidad que siempre la caracterizaron. Me tendió sobre una alfombra suave, ubicada a pocos metros de la chimenea, cuyas brasas aún emitían un calor reconfortante en la penumbra de la habitación. Esa noche, sin embargo, el sueño me fue esquivo. Cada intento de cerrar los ojos era interrumpido por el recuerdo del cuerpo inerte de mi abuelo, su olor característico y el dolor agudo que sentía en mi pecho. Las imágenes de San Miguel acechándolo, la sangre salpicando el suelo, se repetían incansablemente en mi mente. La incertidumbre sobre el destino de mi madre y mi abuela, junto con la posibilidad de que mi abuelo volviera a la vida, me oprimían con un peso insoportable. Habría resucitado, habría causado daño a alguien. La lluvia torrencial que había azotado la noche anterior cesó, dando paso a un tímido intento del sol por asomarse entre las nubes grises.
Con las piernas pesadas y el alma llena de pesar, abandoné a regañadientes la casa de la señorita Joly, sintiendo cada paso como un esfuerzo monumental. Al llegar a casa, mi madre me recibió con una expresión de serenidad, casi de paz, adornada por una leve sonrisa. «Buenos días, hija», me saludó. «¿Has dormido bien en casa de la señorita Joly?». Mis ojos recorrieron ansiosamente los alrededores, buscando cualquier señal, cualquier indicio de los acontecimientos que habían marcado la noche anterior. El patio, resplandeciente bajo el sol de la mañana, mostraba un suelo reluciente, recién lavado. La mesa de madera, que había sido volteada durante el incidente, ahora restaurada a su posición original, revelaba la meticulosa limpieza. La ausencia total de signos de violencia, como rastros de lucha o manchas de sangre, y la inesperada presencia de mi abuelo, en lugar de provocar alivio, me sumieron en una quietud extraña y profunda. Incapaz de formular la pregunta completa, balbuceé: «¿Dónde está?». La respuesta, firme y definitiva, resonó en el silencio: «Tu abuelo se ha ido. Se ha ido y no volverá». La contundencia de sus palabras, cortantes como un cuchillo, cerró cualquier posibilidad de preguntar más, al menos por el momento. Al entrar en la casa, una atmósfera de silencio y tristeza se apoderó de mí. Mi abuela, postrada como siempre en la cama, aferraba un rosario con manos temblorosas. Al cruzar nuestras miradas, me hizo una señal para acercarme. «Mi niña», susurró con voz quebrada, «nadie te hará daño en esta casa». De ella emanaba una certeza inquebrantable, una seguridad que me susurró que, sin importar dónde estuviera mi abuelo, no nos atormentaría más. Mi madre entró en la habitación, uniéndose a nosotras. Con voz firme declaró: «Lo que ocurrió ayer debe quedar sepultado dentro de estos muros. Para ti, al igual que tu padre, tu abuelo nos ha dejado. Se ha marchado con otra mujer, lejos, a otra ciudad». «¿Comprendes?», asentí. «Y si preguntan por qué no se despidió ni se llevó sus cosas», mi abuela añadió: «cuando un hombre decide irse con otra, simplemente se va, lo deja todo atrás. Eso es lo que ha sucedido». Esa tarde mi madre recogió las escasas pertenencias de mi abuelo y las quemó en una hoguera en el patio, creyendo que así se evitaría la mala suerte. Mientras el fuego se consumía, esparció sal gorda sobre las brasas, pronunciando palabras misteriosas, un ritual para terminar con ese capítulo y limpiar la casa de su recuerdo. Como era de esperar, los vecinos preguntaron por mi abuelo, y mi madre les relató la versión que habíamos acordado. Una joven de la fábrica, atractiva y seductora, había inventado una historia que casi me convenció a mí también. Sus palabras, dichas con fingida emoción y en voz baja, describían un romance apasionado. A pesar de su brevedad, los hombres de edad avanzada, aún apegados a los sueños de su juventud, solían perseguir esas fantasías, dejando atrás a sus familias en pos de experiencias efímeras. Esas ausencias no eran inusuales, ni tampoco serían las últimas. La comunidad, acostumbrada a esta realidad, se limitaba a expresar sus condolencias y a entender tácitamente lo sucedido. Con el tiempo, la ausencia de mi abuelo, contrastando de manera sorprendente con el bullicio habitual, generó una paz inesperada. La casa, que antes era un lugar de conflicto constante, parecía más espaciosa, con las sombras atenuadas y un ambiente más sereno. Por primera vez observé a mi madre canturrear suavemente mientras realizaba sus quehaceres, y a mi abuela esbozar una sonrisa sin reservas. Aunque mis heridas físicas comenzaron a sanar, las emocionales permanecieron profundamente enraizadas. Las pesadillas perturbaban mi sueño. Su presencia se sentía como una carga palpable, un recordatorio constante del dolor vivido. El temor a las malas intenciones, como un oscuro presagio, me impedía acercarme a la casa de los vecinos donde se reunían hombres. El simple aroma del whisky era suficiente para provocarme una fuerte sensación de náuseas. Mi madre, con su aguda intuición maternal, notaba mi sufrimiento. Una noche, después de que terminara con mis tareas nocturnas, se sentó a mi lado en la cama, su voz llena de compasión. Entendía el dolor de revivir el pasado,
la pesada carga de secretos no revelados. Me explicó que esas heridas emocionales, si se ignoraban, nos destruirían lentamente como termitas carcomiendo la madera hasta dejarla en ruinas. Esa noche, por primera vez, la angustia contenida estalló en un torrente de lágrimas. No era el llanto silencioso y reprimido del pasado, sino un lamento sincero y desesperado que brotaba del fondo de mi ser. Mi madre me abrazó con fuerza, su abrazo era un refugio, un lugar seguro contra la tempestad emocional. «Tú no tuviste la culpa», susurró con una voz que sonaba como un consuelo constante. Él era el monstruo, no tú. Después de que la tormenta amainó, una paz precaria se instaló, similar a un cielo cubierto que se abre tras la lluvia, dejando a la vista un fragmento azul. Mis preguntas sin respuesta persistieron, y finalmente reuní el valor para preguntar qué le pasó. Mi madre, con la mirada clavada en la pared, vaciló antes de pronunciar las palabras: «Tu abuelo no va a volver». Su declaración desprendía un alivio palpable, un alivio ante la certeza de que la justicia no caería sobre ellos ni sobre su familia. Años después, durante un sueño febril, un destello de claridad atravesó la bruma, y mi abuela me reveló la verdad. Tras mi partida, los esfuerzos para ayudar a mi abuelo se iniciaron, impulsados menos por la compasión que por el instinto de supervivencia, ya que el temor a la prisión acechaba a quienes habían sido testigos de los hechos. Él permaneció ajeno a todo, y la preocupación de la comunidad se centró en los aspectos prácticos de la situación. A la mañana siguiente, cuando la lluvia había cesado por completo, mi madre salió con su carretilla, cargada con lo necesario. Trasladó el cadáver hasta un sector del arroyo apartado y profundo, más alejado y resguardado que cualquier otro punto conocido. Amarró rocas a las extremidades y lo sumergió, cediéndolo a la corriente. Era un gesto definitivo de sosiego y conclusión. Al día siguiente limpiaron la vivienda, restableciendo el orden después de la tragedia. Las lluvias torrenciales de aquella semana provocaron el desbordamiento del arroyo. Una vez que las aguas amainaron, el cuerpo había desaparecido por completo. Lo más probable era que la corriente lo hubiera arrastrado hacia el mar o que hubiera quedado sepultado en el fango del lecho fluvial. Su desaparición, a pesar de ser lamentable, no causó revuelo en aquel ambiente rural. Los hombres que abandonaban a sus familias eran una constante, algo habitual y poco relevante. Nadie en la fábrica donde trabajaba se interesó por su ausencia. Nuestra reducida familia, integrada únicamente por mi madre, mi abuela y yo, experimentó un año de penurias silenciosas. Las estrecheces económicas eran persistentes, pero una delicada tranquilidad se extendía en nuestras vidas. En mi hogar, el afecto y el respeto eran constantes y mi abuela, profundamente arraigada en las costumbres familiares, compartía generosamente su sabiduría ancestral. Me instruía en el uso de remedios naturales a base de hierbas, me enseñaba bendiciones y antiguas oraciones que habían sido transmitidas a lo largo de muchas generaciones. Mientras tanto, mi madre seguía trabajando arduamente como empleada doméstica, dedicándose a las tareas del hogar y a las necesidades de las familias adineradas de los granjeros. A pesar de las adversidades, retomé mis estudios en la escuela, aunque ahora mi comportamiento era diferente, más sombrío y distante. La señorita Ununice, mi maestra, notó el cambio radical en mí. De ser una niña alegre y comunicativa, me había convertido en alguien retraída y temerosa, todo a raíz de la noche en que mi abuelo desapareció. Ella intentó indagar en lo que me sucedía, pero yo, aferrada a mi secreto, permanecí en silencio, sintiendo el peso de la verdad. Ese secreto debía permanecer oculto en lo más profundo de mi ser, tan enterrado como mi abuelo. No obstante, la serenidad no era una experiencia compartida por todos. Los chismes, cargados de malicia, recorrieron cada callejón y casa del vecindario, alimentados por conjeturas sobre las razones de la ausencia de mi abuelo. Se susurraba que su partida no había sido voluntaria, insinuando una desaparición forzada y misteriosa. Incluso las acciones más cotidianas de mi madre, como ir a comprar al mercado, eran observadas con desconfianza,
recibiendo miradas inquisitivas y preguntas indirectas sobre cuándo fue la última vez que lo habíamos visto o tenido noticias suyas. Una noche, después de cenar, mi madre, con voz firme y decidida, rompió el silencio con una declaración que transformaría por completo nuestro futuro: nos vamos de aquí. Esta comunidad ya no nos quiere, y nosotros ya no necesitamos su veneno, sentenció. ¿A dónde vamos?, pregunté, sintiendo la ansiedad de abandonar el único hogar que había conocido. A Savannah, respondió, sus ojos brillando con una energía desconocida y una determinación inquebrantable. Savannah, un lugar desconocido y nuevo, se convertía en nuestro nuevo comienzo, un refugio donde podríamos liberarnos del peso de nuestro pasado y las persistentes sombras del trágico suceso que había marcado nuestras vidas. Mi abuela, frágil y enferma, asintió lentamente con la cabeza, sellando con su gesto la aceptación de nuestro inminente viaje. Con la certeza de estar tomando la decisión correcta, porque en aquel lugar las paredes escuchaban y las bocas propagaban rumores, un día memorable de marzo de 1964, el mismo día, si mi memoria no me falla, en que el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Derechos Civiles, comenzamos una nueva etapa. Empacamos nuestras escasas posesiones, nuestra ropa, los utensilios de cocina, el viejo colchón de mi abuela y la imagen de la Virgen María, todo lo cual logramos meter en un carrito prestado. Un vecino amable nos ayudó a llevar nuestras pocas cosas hasta la estación de autobuses. Abandonamos la pequeña casa de madera, el patio donde jugaba de niño, el manzano lleno de frutos, a los vecinos murmuradores, las preguntas sin respuesta y los dolorosos secretos a voces. Nos despedimos del arroyo que se llevó a mi abuelo y con él, la noche de horror. En la estación, mi madre adquirió 3 billetes de ida con destino a Savannah. Cuando el autobús, un armatoste ruidoso y gastado, se puso en marcha, me aferré a la sucia ventana, observando cómo el paisaje de Willow Creek, con sus casas de madera desgastadas por el sol y el viento, se empequeñecía, difuminándose y perdiéndose en la línea distante del horizonte. Una extraña mezcla de sensaciones me invadió, un alivio agridulce por escapar de la rutina y la tristeza, pero también una profunda ansiedad ante lo incierto, un miedo palpitante al futuro desconocido que oprimía mi pecho. No mires atrás, hija mía, me susurró mi madre, apretando mi mano con fuerza, buscando transmitirme consuelo y fortaleza. Lo pasado, pisado está. Ahora mira hacia adelante, hacia lo que viene. Con esas palabras traspasamos la oxidada y desgastada puerta de la propiedad, dejando atrás, para siempre, la vida que conocíamos. La línea invisible que demarcaba la propiedad representaba el umbral hacia una nueva existencia, una vida que en ese momento me era totalmente ajena y que no había imaginado. El paisaje urbano con sus imponentes edificios y su bullicio constante, aunque me atemorizaba, también prometía posibilidades desconocidas, contrastando radicalmente con la familiaridad y la calma de Willow Creek, el mundo que dejábamos atrás, Taritz. En ese momento subestimé por completo el profundo impacto emocional y físico que esta transición tendría en mi vida. No podía ni imaginar lo difícil, incluso devastador, que resultaría. Mucho menos anticipé que la delicada salud de mi querida abuela se vería tan severamente afectada en ese entorno desconocido y hostil. Una parte de mí, la niña sencilla e inocente que había crecido en mi pequeño pueblo, parecía haberse perdido en la transformación personal, reemplazada por una versión más fuerte y resiliente, templada en la adversidad. A pesar de todo, la esperanza de que esta nueva etapa de la vida fuera superior a la que había dejado atrás me impulsó a seguir adelante. Llegar a Savannah fue como aterrizar en un mundo completamente diferente, con el ensordecedor ruido de la ciudad, sus imponentes rascacielos, el constante claxon de los vehículos y las multitudes bulliciosas, superando por mucho mi experiencia previa en el tranquilo pueblo. Mi primera semana la pasé en una pequeña y humilde habitación de una pensión cercana al puerto, compartiendo el espacio con mi madre y mi abuela, quien se encontraba delicada de salud. Los recursos eran escasos y el baño compartido a menudo estaba ocupado por la constante demanda de los demás inquilinos. Nuestra subsistencia dependía de la fiambrera que mi madre, empleada como limpiadora en el acomodado distrito de la ciudad, llenaba con alimentos para nosotras. El aire cargado de humedad de la ciudad,
contaminado por los gases de las fábricas, castigaba implacablemente los pulmones debilitados de mi abuela, que ya padecían. La tos persistente y el reumatismo, que le causaban dolores constantes, se convirtieron en una carga diaria para ella. A pesar de este sufrimiento, su espíritu era inquebrantable, y su sabiduría, admirable. No se preocupen por mí, repetía, captando la preocupación que se reflejaba en nuestros rostros, ya he vivido mi vida, y he ayudado a que ustedes escapen de esta situación difícil. Ahora puedo descansar. Incluso en su enfermedad, seguía siendo mi guía, mi maestra, transmitiéndome las habilidades esenciales para sobrevivir en un nuevo entorno, como moverme en transporte público, evitar engaños, administrar nuestros escasos recursos y descifrar el lenguaje implícito de los barrios más humildes de la ciudad. El ascenso de mi madre, de limpiadora a cocinera, supuso una ligera mejoría en nuestra precaria situación económica. Finalmente encontramos un pequeño apartamento en un barrio menos acomodado, ubicado en las afueras de la ciudad. La pequeña y humilde casa, a pesar de su reducido espacio, brindaba la tranquilidad de la soledad, libre de las molestias de las áreas comunes compartidas. En medio de estas dificultades, conocí a la señora Carmen, una vecina viuda que con su corazón bondadoso, nos recibió reconociendo la urgencia de un alivio para mi abuela. Con generosidad, nos preparó un té sanador elaborado con hojas de moras endulzadas con miel de la región. Sin embargo, ni siquiera este gesto de cariño logró frenar el avance de la enfermedad de mi abuela. Un remedio que calmaba aunque no curaba, logró atenuar su tos constante, proporcionándole un poco de alivio. La señora Carmen, una mujer de inquebrantable compasión, comenzó a visitarnos diariamente, llevando consigo no solo hierbas y oraciones, sino también el calor de un afecto sincero. Era una experimentada partera en sus ratos libres, poseedora de un vasto conocimiento de remedios y tratamientos naturales, comparable a la habilidad de un cirujano con su bisturí. Con mis manos y plantas, yo hago lo mismo que los médicos con sus instrumentos, declaró con orgullo. Le conté a la señora Carmen de manera general los sucesos inquietantes que ocurrían en el campo, omitiendo deliberadamente detalles sobre las acciones y la marcha de mi abuelo. La señora Carmen me tomó la mano con firmeza y seguridad, diciendo, una mujer no está destinada a ser víctima. Luego añadió, tu madre y tu abuela superaron sus problemas, y ahora es tiempo de mirar hacia el futuro, de reconstruir. Fue la señorita Carmen quien me consiguió mi primer trabajo. Su hermana, que tenía un puesto de frutas en el bullicioso mercado, necesitaba ayuda. El sueldo era pequeño, casi insignificante, pero el trabajo me dio un comienzo. Me levantaba a las 4 de la mañana para preparar el puesto, y me pasaba el día pregonando, miren estos plátanos brillantes, estos melocotones jugosos, frescos y dulces. Con el sol ya bajo regresé a casa, sintiendo un dolor punzante en los pies por la jornada laboral, pero con unas cuantas monedas en mi mano, recompensa de mi esfuerzo. Cada céntimo era cuidadosamente guardado en una vieja lata de tabaco, mi tesoro personal, escondida a la sombra del colchón. Las palabras de la señora Carmen, llenas de sabiduría, resonaban en mi mente. El fruto del trabajo de una mujer debe ser resguardado, protegido incluso de las miradas más curiosas. Nunca sabes cuándo tendrás que partir o dependerás solo de ti misma. 6 meses después de llegar a Savannah, mi abuela, tras una vida de sufrimiento, dejó este mundo plácidamente, mientras dormía en la madrugada de un domingo. Esa partida serena, después de tanto dolor vivido, fue una bendición. Mi madre, al despertar, fue hallada en silencio, inundada de lágrimas, junto al colchón donde dormía mi abuela. Su tristeza silenciosa revelaba la magnitud de la pérdida. No disponíamos de fondos para un ataúd digno, ni mucho menos para un funeral decente. Afortunadamente, la señorita Carmen, con su generosidad, se encargó de gestionar todos los preparativos necesarios. Convocó a todas las mujeres de su entorno, desde las lavanderas y empleadas del hogar hasta las prostitutas y vendedoras ambulantes, mujeres como ella, y cada una, con lo poco o mucho que tenía, ofreció su ayuda para el funeral. Una de ellas, conociendo al personal de la funeraria, logró un descuento en el servicio.
La prima de otra, que trabajaba como sepulturera, facilitó una tumba en el cementerio, evitando los trámites burocráticos. Incluso mujeres de barrios distantes ofrecieron su apoyo, una de ellas, por ejemplo, aportó flores de su propio jardín. La mujer de mayor edad entre ellas guió las oraciones esa tarde. Presenciar esa unión, ver a tantas mujeres, muchas de ellas desconocidas entre sí, unirse para ofrecer su ayuda, me conmovió profundamente. Existe una fuerza intrínseca en la acción conjunta de las mujeres, una fuerza que surge de la solidaridad y de una comprensión tácita entre aquellas que han compartido luchas similares, no de la fuerza física bruta. La muerte de mi abuela dejó un vacío inmenso, pero también supuso una liberación, pues su sufrimiento, en cierta forma, mantenía vivo nuestro propio dolor. Después de haber aliviado la pesada carga que nos oprimía, por fin podíamos vislumbrar un futuro más allá de la simple supervivencia. Mi madre, con una determinación inquebrantable, vio en esta nueva situación la oportunidad perfecta para que yo retomara mis estudios. Con voz firme sentenció: mi hija no pasará su vida vendiendo fruta en el mercado. Ella merece una educación apropiada y llegará a ser alguien importante en la vida. Así me matriculó en una escuela pública local, a pesar de que ya contaba con 14 años. El aula de primer grado se presentó como un desafío aterrador. Yo era la mayor y la más alta de la clase, apenas cabía en el pupitre, y las risas de los otros niños resonaban con la cruda realidad de mi vergüenza. Sin embargo, mi ropa remendada, mi comportamiento tímido y mi acento diferente se desvanecieron ante la euforia que sentía al tener un cuaderno nuevo, lápices de colores vibrantes y libros de cuentos que me cautivaban. Mis mañanas las dedicaba al estudio, mientras que las tardes las pasaba trabajando en el ajetreado mercado. Exhausto pero firme en mi propósito, regresaba a casa cada noche y me dedicaba con esmero a mis deberes escolares, sumido en la luz trémula de una lámpara de queroseno. A menudo el sueño me vencía mientras estudiaba, y mi madre, con ternura infinita, me cubría con una manta y apagaba la lámpara, depositando un beso suave en mi frente. La vida comenzó a mostrar una mejoría constante. Mi madre consiguió un empleo estable como chef en un restaurante céntrico, lo que le brindó seguridad financiera y, lo más importante, los domingos libres. Mi rendimiento académico se disparó, superando rápidamente los niveles educativos. Mis profesores elogiaban mi inagotable sed de conocimiento y mi capacidad para asimilar la información como una esponja. A pesar de todo, la memoria persistente del traumático evento de aquella noche lluviosa seguía presente, un recuerdo poderoso y latente que emergía cuando mis defensas se debilitaban, atormentando mis sueños con pesadillas recurrentes. Incluso la mera cercanía de hombres, desde el aparentemente inofensivo panadero que preparaba el pan en la esquina hasta el conductor del autobús, despertaba en mí una ansiedad desmedida. En el entorno escolar, me mantenía distante de mis compañeros varones, evitando su contacto de manera casi instintiva, como si fueran una amenaza inminente. Cualquier interacción, por mínima que fuera, desencadenaba en mí una serie de reacciones físicas, temblores incontrolables, náuseas punzantes y, en ocasiones, incluso desmayos. Preocupado por este comportamiento anómalo, el director de la escuela contactó a mi madre, expresándole su inquietud por mi desarrollo, resaltando mi notable inteligencia y aplicado desempeño académico, pero también mi inexplicable temor a los hombres. Mi madre, evasiva en sus respuestas, justificó mi sufrimiento como consecuencia de los abusos sufridos por parte de mi abuelo. El director, sin presionar, sugirió que buscara apoyo a través del servicio de orientación escolar. Las sesiones eran dirigidas por la señora Nelson, una mujer de aproximadamente 50 años, con el cabello pelirrojo recogido con meticulosidad en un moño y unas gafas de montura gruesa posadas sobre su nariz. Mis primeras visitas a su consultorio fueron superficiales y poco reveladoras. Silenciosa y distante, la señora Nelson permanecía inmóvil en su silla de madera, frente al escritorio de su consultorio. «No es necesario que hables si no te sientes cómoda», me había dicho con voz suave. «Puedes dibujar, mirar por la ventana, lo que necesites». Con el tiempo comencé a confiar en ella, empezando por compartirle trivialidades, los problemas de la escuela,
mi trabajo en el mercado, los chismes del vecindario. Luego le confié el profundo dolor que sentía por la reciente pérdida de mi abuela. Después reuní el valor para confesarle todo, los abusos sufridos, las reacciones de mi abuela y mi madre, y la huida precipitada a Savannah. La señora Nelson escuchó sin mostrar sorpresa, asco o compasión. Detrás de sus gruesas gafas, sus ojos me observaban fijamente mientras yo narraba mi sufrimiento. Cuando terminé con el corazón apesadumbrado pero aliviado, ella tomó mis manos entre las suyas, sintiendo el calor de sus manos en las mías. Lo que has vivido es algo terrible e indescriptible, y el tiempo no lo borrará, me dijo Mary Louise. Pero no estás sola. Nunca lo has estado. Esa noche terrible, tanto tu madre como tu abuela demostraron su entereza, y ahora yo estoy aquí para ayudarte a construir una vida plena y feliz, impidiendo que esa oscuridad te siga atormentando. Me brindó su apoyo proporcionándome libros, no solo libros de estudio, sino también novelas, poemas y relatos de mujeres increíbles que habían superado situaciones difíciles. Me mostró un panorama más vasto, una realidad que iba más allá de Willow Creek e incluso de Savannah. Me abrió las puertas a posibilidades que nunca había soñado. Su mensaje era firme e inquebrantable: transformar el dolor en fuerza, construir, no destruir. A los 16 años asistía a la escuela secundaria, y mi vida estaba cambiando. Había dejado el mercado y conseguido un trabajo mejor como cajera en una farmacia del centro de la ciudad. El señor Alfred, el amable y anciano dueño, no tardó en notar mi gran interés por la medicina, por los nombres complejos y las fórmulas complicadas. Niña, me dijo con asombro, estás hecha para esto. Mientras me veía estudiar con esmero las etiquetas de los medicamentos, un farmacéutico con años de experiencia, al notar mi potencial, comenzó a guiarme. Me impartió conocimientos esenciales de farmacia, incluyendo la correcta disposición de los medicamentos, la identificación de los genéricos y las instrucciones básicas de dosificación para los clientes. Esta formación, que me fue infundiendo confianza gradualmente, me transformó de una persona insegura en una profesional competente y experimentada. Este periodo clave también marcó mi encuentro con la señora Zoe, una clienta asidua, una mujer elegante de unos 60 años. Solía comprar medicamentos para la presión arterial y vitaminas. Un día, al observarme concentrada tras el mostrador, me interrogó sobre mi apasionada tarea. Le expliqué que me estaba preparando diligentemente para el examen de ingreso a la escuela secundaria. Con una sonrisa amable observó atentamente el texto que sostenía y, reconociendo mi evidente pasión por el estudio, animó mis ambiciones académicas. Sin pedir nada a cambio, se ofreció a guiarme en mi formación. Así nuestras clases particulares comenzaron a un ritmo de 3 veces por semana. Estas lecciones, que se impartían en la acogedora residencia de la señora Zoe, tras el cierre de su farmacia, eran un remanso de paz. La casa, perfumada con el aroma del café recién hecho y de exquisitas galletas de mantequilla, albergaba una vasta biblioteca que decoraba cada rincón. En esas clases, la señora Zoe me instruyó en diversas materias académicas, incluyendo matemáticas, inglés y ciencias, asegurándose de que estuviera perfectamente preparado para mis próximos exámenes. Más allá de la enseñanza académica, su valiosa orientación me infundió una gran confianza en mí mismo y una gran capacidad de resiliencia, enseñándome a ver los desafíos como oportunidades para crecer, en lugar de obstáculos insuperables. Con firmeza me instó a no permitir que el sufrimiento del pasado, por profundo que fuera, determinara mi porvenir. Me exhortó a ser la autora de mi propio destino, resaltando la capacidad innata que poseemos para transformarnos. Este sabio consejo avivó en mí una férrea voluntad para seguir adelante. En 1969, a la edad de 17 años, superé el exigente examen de ingreso a la Savannah High School, la escuela pública de mayor renombre en la zona. La eufórica celebración que siguió fue un reflejo del orgullo compartido por mi familia, mis amigos y todos aquellos que me habían guiado, especialmente mi madre, quien manifestó su profunda gratitud. Este triunfo representó un punto de inflexión,
un cambio trascendental en mi vida. Mi madre, radiante de felicidad y satisfacción, celebró el logro con un modesto pastel. Además, extendió esta celebración a otras personas clave en mi camino, como la señora Zoe y el señor Alfred. Este éxito fue la evidencia tangible del apoyo incondicional y la guía invaluable de aquellos que, a pesar de mis circunstancias personales, creyeron en mí. Esa noche, mientras evaluaba mis éxitos, entendí que la verdadera fortaleza en las relaciones humanas provenía de algo más profundo que la mera apariencia. La fortaleza de mi abuela, su capacidad para sobreponerse a todo, la compasión de la señorita Carmen, siempre dispuesta a ayudar, y la guía constante de la señora Zoe, me demostraron que la fuerza auténtica no se basa en el poder físico. Se manifiesta en la capacidad de crecer, de tender una mano a los demás y de transformar las dificultades en un propósito. Aunque el futuro inicialmente claro continuaría presentando desafíos, más obstáculos, momentos de incertidumbre y la cicatriz persistente de las experiencias pasadas, aquella noche, por primera vez desde que dejé Willow Creek, sentí una dirección nueva, un objetivo que iba más allá de la simple supervivencia. Visualicé un futuro para mí, el de una sanadora. En lugar de una persona con conocimientos de herbolaria como la señorita Carmen, o una erudita de libros como la señora Zoe, yo necesitaba a alguien que entendiera el dolor ajeno, alguien que hubiera experimentado en carne propia el sufrimiento, y que por ello pudiera tender una mano a otras jóvenes que enfrentaban situaciones similares. El futuro, un lienzo inmaculado, aguardaba mi intervención, y yo estaba decidida a comenzar a trazar mi propio camino. El instituto para mí representaba el desafío más grande hasta ese momento. Al cruzar los largos pasillos, con sus relucientes pisos de mármol y los retratos de los egresados más destacados, me sentí completamente fuera de lugar. La mayoría de los estudiantes provenían de familias acomodadas, de clase media alta, con padres médicos, abogados o profesores. Yo, hija de un cocinero, viviendo en la zona más humilde de la ciudad, trabajaba en una farmacia para ayudar a mi familia con los limitados ingresos que teníamos. Durante los primeros días, solía sentarme en las últimas filas del aula, intentando pasar desapercibida y evitar cualquier atención. Aunque sabía la respuesta correcta, la voz se me quedaba atascada en la garganta, incapaz de salir. Mi acento campesino, una huella imborrable de mis raíces, me recordaba de dónde venía. Ese acento para mí valía más que cualquier joya preciosa, pues representaba la promesa de mi familia y mi triunfo sobre las dificultades. Ese mismo año otro sueño se hizo realidad, me aceptaron en la escuela de enfermería. El hospital ofrecía becas a sus empleados con potencial y la doctora Teresa, mi jefa, respaldó mi solicitud. El horario era agotador, pues combinaba clases matutinas con turnos vespertinos y nocturnos, pero cada nueva lección alimentaba mi deseo de ayudar a otras mujeres que, como yo, habían sufrido heridas profundas. Mi vida parecía perfecta, un trabajo satisfactorio, estudios superiores, un novio amoroso, una casa confortable y una madre llena de orgullo. A pesar de las huellas imborrables del pasado, los recuerdos dolorosos ya no me atormentaban ni me definían, ni dictaban mi futuro. Sin embargo, el destino, con su naturaleza impredecible, aún tenía sorpresas guardadas para mí. Era febrero de 1979 y como cada verano en Savannah, el calor era sofocante y el sol, abrasador. Las playas se llenaban de turistas, rebosantes de vida y alegría. Yo, en mi segundo semestre de enfermería, compaginaba los estudios, el trabajo en el hospital y los preparativos para mi boda en diciembre. Aunque cansada, me sentía inundada por una felicidad sin igual. Recuerdo ese día como si fuera hoy, un martes, al regresar a casa después de un turno agotador en la sala de obstetricia, donde había asistido 3 partos complicados. Al llegar, encontré a mi madre sentada en el porche, sumida en sus pensamientos, con una carta arrugada en la mano. La gravedad de la situación se hizo evidente al instante. «Mamá, ¿qué ocurre?», pregunté y su mirada, como si me viera por primera vez, se nubló de lágrimas. «Una carta», susurró extendiendo el fino papel de Brunswick. Brunswick, la ciudad más cercana a Willow Creek,
el lugar que habíamos dejado atrás 15 largos años antes, un lugar del que habíamos cortado deliberadamente cualquier vínculo, un capítulo sellado que habíamos jurado no reabrir. Mis manos temblaban mientras tomaba la carta. Era de la señorita Jolín, la bondadosa vecina que me había cobijado durante aquella terrible tormenta. Había rastreado nuestra dirección, valiéndose de un sobrino que trabajaba en la oficina de correos de Savannah. El contenido de la carta me heló la sangre. Mi abuelo estaba vivo. Imposible, murmuré dejando caer el papel al suelo. Mamá, mencionaste el arroyo, la voz de mi madre tembló al recordarlo. Pensaba que había muerto. Las rocas, la corriente. Nadie podría haber sobrevivido a eso, pero había sobrevivido. La carta explicaba que unos pescadores lo habían encontrado al borde de la muerte río abajo, y luego lo trasladaron a un hospital en Jacksonville. Después de sufrir un accidente que le provocó graves lesiones cerebrales y lo mantuvo al borde de la muerte durante meses, dejando secuelas permanentes como pérdida de memoria, problemas de habla y parálisis en el lado derecho, mi madre, con un terror evidente en su voz, me comunicó que la señorita Jolín nos había contactado. La señorita Jolín, según mi madre, había contratado a alguien para encontrarnos, pues el individuo repetía constantemente nuestros nombres y parecía dispuesto a saldar cuentas pendientes. El mundo pareció comprimirse a mi alrededor, amenazando con desmoronar 15 años de esfuerzo en la reconstrucción, curación y edificación de una nueva vida. Lo peor era la amenaza que él representaba. No puede hacernos nada, mamá, supliqué aunque mi confianza flaqueaba, está viejo, enfermo, si viene lo denunciaremos. Ya no éramos solo dos mujeres viviendo aisladas en el campo, sino dos mujeres en peligro. Mi madre negó con la cabeza, con una mirada de profundo miedo que yo no alcanzaba a entender. No es solo lo que pueda hacer, sino lo que dirá. Esa noche comprendía profundamente el temor que la embargaba. Entendía su necesidad de protegerse, incluso su instinto de salvaguardar a su hija. Revelar la verdad sobre lo que ocurrió después resultaría casi imposible, el hallazgo del cuerpo en el arroyo, la huida precipitada, los años consumidos en mentiras y ahora, mi inminente graduación. A esto se sumaba mi compromiso con un médico de renombre. ¿Cómo podría mi reputación sobrevivir a semejante revelación? Compartí mis temores con Charles aquella noche. Él me escuchó en silencio, sosteniendo mis manos temblorosas. Al terminar mi relato, esperando incertidumbre, quizás incluso rechazo, me tranquilizó con calma, vamos a resolver esto. No permitiré que nadie te haga daño a ti ni a tu hija. Nunca más. Al día siguiente, Charles trajo a un abogado de confianza para discutir nuestra situación. El abogado, Paul, celoso de la confidencialidad, evitó entrar en detalles. Cuanto menos sepa, mejor podré ayudarla, afirmó. Sus preguntas se centraron en lo esencial: ¿hubo abusos? ¿Hubo amenazas de muerte? La respuesta fue proporcional a la amenaza. Después de evaluar nuestras declaraciones, el abogado concluyó que si el abuelo decidía presentar cargos, tendríamos una defensa fuerte, basada en la legítima defensa del honor y la protección de la vida. El principal desafío sería justificar por qué no se informó a la policía sobre el incidente en su momento. La voz de mi madre, llena de amargura, replicó: en ese tiempo y en ese lugar, la policía no era una opción viable para una mujer pobre. Me habrían acusado a mí, argumentando que yo lo había provocado, que me lo había buscado. El abogado asintió, comprendiendo la situación. Esperamos que todo se trate solo de la imaginación de un hombre mayor y frágil, y que esto nunca llegue a materializarse. Pero si esto sucede, por favor, contactadme de inmediato. Las semanas siguientes se transformaron en un periodo de constante ansiedad. Cada sonido desconocido, cada rostro nuevo generaba una oleada de miedo. Mi madre, incapaz de dormir bien, se despertaba con el más mínimo ruido. Las pesadillas del pasado resurgieron, haciéndome despertar empapado en sudor frío, reviviendo el terror de aquella noche lluviosa. Durante la prueba, Charles se convirtió en mi santuario personal,
un lugar donde me refugiaba con frecuencia en nuestra casa, siempre cumpliendo con las convenciones sociales de la época. Su mera presencia brindaba una sensación de seguridad, la promesa de que ya no estábamos abandonados. 2 meses transcurrieron sin la reaparición de las sombras, y nos permitimos la ilusión de que el temor era injustificado. Hasta que una tarde de abril, al regresar de la universidad, me topé con un anciano en la entrada de mi hogar, un hombre delgado y frágil, que se apoyaba con dificultad en un bastón, con el lado derecho de su rostro visiblemente paralizado. Inicialmente me resultó imposible reconocerlo, ya que el implacable avance del tiempo y la enfermedad habían desfigurado por completo la imponente y temible figura que había atormentado mis sueños, el hombre que dominaba mis pensamientos infantiles. ¿Y qué es, Mary Louise?, inquirió con una voz ronca y apenas inteligible. Mi nieta. La revelación me dejó inmóvil, sintiendo que el mundo se detenía a mi alrededor. Y allí estaba él. El ser que encarnaba mis miedos más profundos, la sombra persistente de mi niñez, aquel que había mancillado mi pureza, ahora se revelaba como un hombre consumido por la enfermedad, débil y casi inofensivo. ¿Qué deseas?, balbuceé con una voz que sorprendentemente tembló menos de lo previsto. Anhelaba hablar, simplemente hablar. Desconociendo de dónde provenía, reuní el coraje para abrir la puerta y permitirle el paso. Quizás la seguridad de mi propio hogar, el sentirme adulta, ya no la niña indefensa, me brindaba esa calma. O tal vez, la necesidad de poner punto final a ese capítulo atormentador me impulsaba. Nos acomodamos en el porche, yo en una silla, él en el banco envejecido, manteniendo una distancia prudente, con la mirada fija en él, preparada para una huida repentina. Pero él parecía incapaz de levantarse sin la ayuda de su bastón. Creí que habías muerto en el arroyo, pronuncié, rompiendo el silencio opresivo. Casi lo hago, respondió acariciando suavemente el bastón con su mano sana. Esa noche lo perdí todo, la memoria de lo que había sido, la fuerza para seguir adelante, la capacidad de sentirme completo. ¿A qué has venido aquí? A buscarme para hacerme daño, a delatarme. Si es eso, lárgate. No te tememos. Él negó con la cabeza, un movimiento lento y agotado. He venido a pedir perdón, dijo con voz débil. De todas las posibilidades que había contemplado, esa nunca se me ocurrió. Perdón, repetí sin poder creerlo. ¿De verdad crees que con una simple disculpa se puede borrar lo que me hiciste, lo que intentaste hacerme, el sufrimiento que infligiste a mi madre y a mi abuela? No, respondió, sin levantar la vista del suelo. Nada borra eso, lo sé. Entonces, ¿por qué has venido?, le pregunté. Porque me estoy muriendo. Tosió, un sonido áspero y doloroso. Cáncer de pulmón, me dijo el médico hace unos meses. No quería irme sin intentar entender, sin buscar respuestas a lo que pasó. Me quedé en silencio contemplando al hombre devastado que tenía delante. El odio que esperaba sentir no apareció. En su lugar, sentí una extraña mezcla de lástima e indiferencia. Ya no tenía poder sobre mí. Era un hombre muy mayor, al borde de la muerte, atormentado por una culpa que llegaba demasiado tarde. No puedo perdonarlo, dije finalmente. Ni siquiera me corresponde hacerlo. El perdón tendría que provenir de la niña que yo era antes. Esa noche algo profundo e irreversible cambió. Ella, mi yo del pasado, desapareció. El hombre frente a mí, causante de tanto dolor, aceptaba la naturaleza definitiva de sus acciones. Sus palabras, desprovistas de excusas o justificaciones, pesaban con la realidad de lo sucedido, una confesión sin esperanza de perdón. Entendí entonces la verdad, no había consuelo posible. Él no buscaba mi perdón, sino el cese del tormento que sentía en su interior. Había venido a compartir los horrores que había presenciado. Había aceptado su monstruosidad. Un silencio sepulcral se extendió entre nosotros, mientras la luz del atardecer teñía el porche de tonos anaranjados y el aroma de la cena, ajeno a nuestra conversación trascendental, se filtraba desde la casa.
Su sola presencia representaba una pesada responsabilidad que no podía agregar al sufrimiento de mi madre, cuyas cicatrices emocionales eran ya demasiado dolorosas. Este encuentro, por tanto, era solo mío, un acto indispensable para ajustar viejas cuentas. Con esfuerzo visible y apoyándose en su bastón, se incorporó evidencia tangible del alto precio que sus acciones habían tenido. Me prometió acabar con su sufrimiento, pero me aseguró con una firmeza silenciosa, que nunca me había culpado por las desgracias que había causado. Cuando me interrogaron, mentí ocultando la verdad sobre su visita, diciendo que había sufrido una caída. Lo acompañé como un extraño hasta la puerta, sintiendo el peso de la situación. Antes de irse se giró y con voz casi inaudible, notó un parecido con mi abuela. «Ella siempre fue más fuerte que tú», susurró. Su partida fue una lenta y angustiosa agonía. Su silueta, un débil reflejo de la imagen monstruosa que yo mismo había creado. Lo observé hasta que desapareció por completo. La figura lastimera de mi madre, consumida por la oscuridad en la esquina, detonó una explosión de sentimientos encontrados. En mi interior se mezclaron el dolor y el alivio, una contradicción agridulce. Mi madre, a quien protegía con tanto esmero, se libró del sufrimiento de presenciarme en ese estado. Charles, el único amigo a quien confiaba mis secretos, soportó mi pesar con un abrazo sin palabras. El sufrimiento que arrastraba, la herida abierta que nunca sanaba, comenzó a ceder lentamente. 3 meses después, la tragedia golpeó. Mi abuelo murió en un hospital de caridad en Jacksonville, abandonado y solo en sus últimos instantes. Los efectos de las decisiones de ese hombre se manifestaron en su final, revelando el vacío y el daño que había causado a quienes lo rodeaban. El lamento de mi madre, una simple súplica por la piedad divina, encapsuló el destino trágico de mi abuelo. A pesar de todo, mi vida siguió su curso. En junio de 1982, a los 30 años, completé mis estudios de enfermería. Una oleada de orgullo me embargó al recibir mi título de enfermera, un logro que simbolizaba la culminación del esfuerzo incansable de la hija de una empleada doméstica y nieta de un trabajador. Las lágrimas de emoción de mi madre durante la ceremonia de graduación, seguidas por el abrazo sincero que le dio a Charles, demostraron su aceptación de él como un hijo más. En diciembre de ese mismo año, en una emotiva ceremonia celebrada en la iglesia episcopal de San Ion, contraje matrimonio con Charles, una decisión audaz dadas las experiencias difíciles que había vivido. Aunque el matrimonio presentó sus propios desafíos, se convirtió en una fuente inagotable de apoyo y consuelo, gracias a la compasión y el respeto que Charles me brindaba, lo cual me transmitía una profunda sensación de seguridad. En 1984, para honrar la fortaleza de mi abuela, llegó al mundo nuestra hija Antonia, quien llenó de alegría nuestra familia. 2 años después, en 1986, nuestro hijo Peter completó la familia. La vida continuó su curso con relativa calma, y mi carrera como enfermera me permitió alcanzar mis metas profesionales. En el ámbito de un hospital, un proyecto singular centrado en la creación de un centro especializado para atender a mujeres y niños que habían sufrido violencia sexual adquirió una relevancia notable. Esta iniciativa se erigió como un esfuerzo innovador y valiente, especialmente considerando la época en la que estos temas sensibles rara vez se abordaban abiertamente y, lamentablemente, las víctimas solían cargar con la estigma y la culpa. Este proyecto, que representó una profunda sanación personal, emergió como un faro de esperanza y un medio para curar las heridas de otras personas. Mi madre, quien permaneció con nosotros hasta el final de su vida, jugó un papel esencial en la crianza de sus nietos, finalmente experimentando la paz y la seguridad que tanto merecía. Falleció serenamente en 1998, a la edad de 72 años, a causa de un severo derrame cerebral. Incluso en sus últimos días, su fortaleza silenciosa y su dignidad se mantuvieron intactas, cualidades que demostraron su resistencia incluso ante las circunstancias más difíciles. El tiempo transcurrió, los hijos crecieron y tomaron sus propios caminos. Antonia, al igual que su padre, decidió dedicarse a la medicina. Peter,
abogado experto en defender los derechos de personas que sufrieron violencia, no solo me brindó apoyo legal, sino que también llegó a conocer los detalles de mi pasado, las experiencias que me habían marcado. Decidí que era momento de dejar atrás los secretos, de romper el silencio. Anhelaba que la nueva generación, nuestros nietos y los que vinieran después, crecieran con una sólida comprensión del respeto mutuo, del consentimiento en todas las relaciones y de la dignidad humana, valores que deseaba arraigaran en ellos desde una edad temprana. Charles y yo compartimos una larga vida juntos. Fuimos testigos felices de la llegada de nuestros nietos, construyendo una familia llena de amor y logros, superando las heridas del pasado. Charles, mi compañero de vida, se jubiló en 2005 después de una extensa y dedicada carrera como pediatra. Yo continué trabajando algunos años más, hasta que el cansancio y la edad me obligaron a dejar mi profesión. Ahora, a mis 75 años, mi destino, que ha dado tantos giros inesperados a lo largo de mi vida, me presenta un último desafío, un cáncer de páncreas que, según los médicos, me llevará a la muerte en cuestión de meses. Resulta irónico que la misma enfermedad se llevara a mi abuelo hace muchos años, como si nuestros destinos estuvieran unidos por un lazo invisible. El tiempo y la distancia, a pesar de todo, no han podido romper esta conexión familiar. A diferencia de la soledad que experimentó mi abuelo, yo he construido un círculo de afecto y apoyo. A mi alrededor resuenan el amor incondicional de mi esposo, el cariño de mis hijos y la alegría de mis nietos, quienes son mis compañeros constantes. A pesar de las adversidades, he elegido conscientemente no dejarme consumir por las cicatrices del pasado, transformando el dolor en una motivación para ayudar a otros y la experiencia traumática en una fuente de fortaleza. No comparto mi historia para generar compasión ni para vanagloriarme de una resiliencia cuyo origen aún desconozco. Lo hago porque sé que en este mismo instante, o quizás mientras ven este vídeo, hay niñas y mujeres que enfrentan el mismo sufrimiento silencioso que yo padecí, sintiéndose atrapadas y creyendo que no hay salida, que no merecen algo mejor, o que son responsables de sus circunstancias. A ellas les digo que existe un camino hacia la sanación, una oportunidad para empezar de nuevo y la posibilidad de encontrar la curación. El trayecto, aunque arduo y potencialmente extendido a lo largo de días, meses, años, e incluso toda una vida, ofrece la posibilidad de sanar. Soy testimonio viviente de ello. Al concluir mi viaje personal, tengo la firme convicción de que, pese a las adversidades, he prosperado en un entorno hostil. La adversidad se transformó en sanación. La niña temerosa de Willow Creek, la adolescente que llegó a Savannah sin más posesiones que las que vestía y un espíritu dañado, se ha convertido en mujer, madre, profesional y persona que ha generado un impacto real en el mundo. Si mi historia te conmueve, te invito a dejar un comentario, dar me gusta a este vídeo y suscribirte a este canal. Cada suscripción representa un nuevo comienzo. Animo a otras mujeres que, como yo, reúnan el coraje para compartir sus experiencias, rompiendo el silencio que protege a los agresores y estigmatiza a las víctimas. Nuestro canal, dedicado a la difusión de vivencias significativas, brinda una plataforma para que personas mayores, poseedoras de una invaluable sabiduría acumulada a lo largo de sus vidas, compartan sus experiencias. Al acercarse el final de mi etapa aquí, me embarga una profunda sensación de satisfacción. A pesar de las cicatrices dejadas por la adversidad, incluyendo el abuso, la violencia y la traición en sus formas más crueles, ha florecido un propósito trascendental que evidencia la asombrosa capacidad humana de resiliencia frente a las pruebas más duras.